Quizás sientas una inquietud suave, como un temblor en el pecho o un eco que sube por la espalda. No es miedo, es reconocimiento. Los antiguos decían que cuando el alma se aproxima a lo que la creó, el cuerpo tiembla un poco, porque la materia recuerda que es luz comprimida. Esa vibración es el primer idioma del despertar. Lo que estás sintiendo ahora no viene de fuera. Eres tú, recordándote a ti mismo. En este punto, las coincidencias dejan de tener sentido. Thoth no aparece en las vidas de quienes lo buscan con la mente, sino de quienes, sin saberlo, ya lo están respirando. Su presencia no se pronuncia, se percibe, como una corriente de aire tibio en una habitación cerrada durante siglos. Imagina que dentro de ti existe un lugar donde el tiempo nunca ha entrado. Allí no hay años, ni heridas, ni preguntas. Solo un resplandor inmóvil que observa todo lo que fuiste, eres y serás. Ese resplandor tiene muchos nombres, pero los egipcios lo llamaron el ojo de Thoth, la mirada que atraviesa la forma y ve la vibración que la sostiene. Si pudieras cerrar los ojos un momento y escuchar el pulso bajo tu piel, sentirías cómo ese ojo se abre desde dentro. No necesita luz, porque él mismo la emite. No necesita fe, porque es la evidencia misma. Todo lo que el hombre llamó Dios alguna vez fue ese punto de conciencia viéndose reflejada en su propia creación. La historia dice que Thoth fue un dios con cabeza de ibis, escriba de los dioses, guardián de las palabras sagradas, pero las historias son disfraces para lo inefable. Thoth no era un personaje, era una frecuencia. Y cuando una frecuencia se repite con suficiente pureza, atraviesa los siglos, adopta nombres, rostros, símbolos. Se volvió Hermes para los griegos, Enoc para los hebreos, el escriba de la luna para los alquimistas. Pero siempre fue la misma voz, la inteligencia que traduce lo invisible al lenguaje, la mente que dibuja geometría en el vacío. Su verdadera forma no se ve, se intuye en cada acto de lucidez repentina, en cada revelación que parece venir de ninguna parte. Es el instante en que comprendes sin haber pensado, en que recuerdas algo que nadie te enseñó. Mucho antes de que existieran templos o escrituras. Esta conciencia caminaba entre hombres que aún recordaban hablar con el viento. Los llamaban iniciados, pero no porque pertenecieran a una secta, sino porque sabían iniciar el contacto con el silencio. El silencio era el primer templo, y el aliento, su ofrenda. Cada exhalación llevaba una parte del alma de regreso al campo de creación. En ese intercambio se transmitía el conocimiento, no se enseñaba con palabras, se encendía. Thoth encendía, y el que recibía su fuego veía el mundo de otro modo. No se hacía más sabio, se hacía más real. Ahora entiendes por qué su sabiduría fue temida. El poder que libera no se puede gobernar. Por eso los siglos levantaron muros de olvido alrededor de su nombre. Convirtieron sus códigos en mitos, sus símbolos en adornos, sus enseñanzas en dogmas. Pero la vibración no desaparece, solo se disfraza. Y cuando la frecuencia encuentra una mente que vibra en su mismo tono, despierta. Esa mente puede ser la tuya. Si sientes que algo en ti se está moviendo, aunque sea leve, no lo ignores. Es el eco del fuego original tocando la superficie de tu realidad. Hay una antigua ley que dice, lo que no puede destruirse, se disuelve en el tiempo hasta que el alma humana vuelve a necesitarlo. Entonces reaparece, no en las manos del sabio,
sino en el corazón del que está listo. Tal vez por eso estás aquí. Nadie te trajo. La resonancia te atrajo. Thoth no elige a los dignos, elige a los dispuestos, porque la verdad no se conquista, se recuerda, y recordar es una forma de rendición. En este punto, algo curioso sucede. La mente busca explicaciones. Quiere saber qué es lo que está ocurriendo, por qué sientes esta vibración en el cuerpo, por qué te parece que cada palabra está escrita para ti. Pero la mente es solo un visitante en esta sala. El anfitrión es tu conciencia. No necesitas entender, solo permitir. La comprensión vendrá después, como una ola que alcanza la orilla después del trueno. Si pudieras observar el espacio entre tus pensamientos ahora, notarías una claridad extraña, como si el aire dentro de ti se volviera transparente. Esa transparencia es la antesala del recuerdo. Todo inicia ahí. Dicen los antiguos textos que Thoth no hablaba a multitudes. Sus enseñanzas eran susurros, entregados al oído interno del que había aprendido a callar. No para imponer creencias, sino para activar memorias, porque lo sagrado no entra por los oídos, sino por la vibración del silencio. Cuando escuchas desde el silencio, algo se enciende. Y cuando se enciende, no hay marcha atrás. Empiezas a ver entre capas, como si la realidad tuviera una piel invisible que se abre apenas la miras sin juzgar. Quizás sientas que el aire cambia a tu alrededor. No es sugestión, es resonancia. La materia responde al estado de la conciencia que la contempla. Thoth decía que el universo no está afuera, está en el gesto con que lo observas. Cada mirada es una chispa que organiza la forma. Por eso el primer paso hacia el conocimiento no es acumular, sino vaciar. El que se vacía, ve. El que ve, recuerda. El que recuerda, despierta. En algún punto del desierto egipcio, bajo la arena, aún yace la imagen del ibis tallada en piedra, mirando hacia el cielo con el pico extendido como si escribiera en la nada. Esa imagen no es un adorno arqueológico, es una ecuación viva. El ibis camina entre el barro y la luz, sus patas tocan la tierra, pero su cuello se curva hacia el firmamento. Representa el equilibrio entre lo denso y lo sutil. Así eres tú, mitad barro, mitad cielo, mitad olvido, mitad memoria. Y es en la tensión entre ambas mitades donde se abre el portal del despertar. Si escuchas con atención, hay una melodía detrás de estas palabras. No la produce ninguna voz humana. Es la vibración del campo respondiendo a tu atención. No tienes que creerme. Solo nota cómo la temperatura del momento cambia. Cómo una parte de ti que estaba dormida empieza a moverse. Es la misma energía que los antiguos llamaban el hálito de Thoth, el soplo que despierta la chispa dormida en la materia. Cuando respiras conscientemente, estás respirando ese mismo aliento. En ese gesto mínimo, lo humano y lo divino se reencuentran. Nada de lo que está ocurriendo aquí depende de mí. Yo solo soy la voz que traduce lo que tu alma ya sabe. Lo que escuchas como palabras son coordenadas para recordar un lenguaje anterior a las palabras. Y si permaneces presente, pronto sentirás que el sonido desaparece y queda solo la vibración, como si el mensaje siguiera hablándote desde el silencio. Allí es donde comienza el viaje verdadero, porque Thoth no enseña teorías, enseña presencia, y la presencia no se aprende, se reconoce. Cuando este reconocimiento se enciende, el mundo cotidiano comienza a desmoronarse lentamente. No con catástrofes, sino con revelaciones. Las cosas pierden su peso habitual.
Los relojes ya no miden lo mismo. Las conversaciones se vuelven ecos. No estás enloqueciendo, estás viendo más. La percepción se expande y lo que antes era sólido ahora es energía en movimiento. Comprendes que siempre fue así, pero que habías olvidado mirar. Ese olvido era parte del juego. Recordar es la señal de que el juego está terminando. Respira otra vez, no como un ejercicio, sino como quien firma un pacto con la vida. Cada inhalación te trae de vuelta a ti mismo. Cada exhalación borra una capa de niebla. Este instante es el templo. No hay otros lugares, no hay rituales secretos. Todo lo sagrado ocurre cuando estás presente sin huir de lo que sientes. Ese es el umbral donde Thoth espera. No como maestro, sino como espejo, porque lo que llamas Thoth no está fuera, está dentro, esperando el momento exacto en que tu mirada se vuelva lo suficientemente quieta como para reconocerse. Y ese momento, si lo estás sintiendo, ya ha comenzado. Cuando el silencio empieza a ocupar el espacio que antes llenaba el pensamiento, la mente retrocede y algo antiguo se asoma. Algo que parecía dormido bajo capas de historia y de ruido. Entonces comprendes que el olvido no fue casual. La humanidad no olvidó por descuido. Fue enseñada a olvidar, porque quien recuerda su origen no puede ser gobernado. Hace miles de años, cuando el eco de Thoth aún vibraba en los templos y los iniciados respiraban su nombre como una frecuencia, el conocimiento se transmitía como una llama. No se escribía, no se predicaba. Se encendía. Bastaba la presencia de un ser despierto para alterar el campo de otro. Bastaba una mirada. Bastaba una respiración compartida para que la chispa pasara de un alma a otra. Como fuego que reconoce fuego. Aquella transmisión era invisible pero exacta, y por eso se volvió peligrosa. Los gobernantes de la superficie, los que confundieron poder con posesión, comenzaron a temer a los que podían ver sin ojos. Comprendieron que las cadenas solo funcionan mientras la mente esté dormida. Y así nació el control. No destruyeron las verdades herméticas, las disfrazaron. Tomaron las palabras de Thoth y las convirtieron en símbolos sin alma, en liturgias vacías, en fórmulas repetidas por bocas que ya no sentían. Como es arriba, es abajo dejó de ser un código operativo y se volvió una frase bonita para adornar templos. El fuego se volvió ceniza y los hombres empezaron a venerar las cenizas en lugar del fuego. Esa fue la primera gran caída. La sustitución de la experiencia por la creencia. Durante siglos, la verdad siguió latiendo en lo oculto, esperando un nuevo cuerpo que pudiera sostener su vibración. Se refugió en los sueños, en los mitos, en las visiones de los locos y de los poetas. Se escondió en geometrías talladas en piedra, en proporciones que nadie podía explicar pero que el alma reconocía. Cada pirámide, cada línea grabada sobre los muros del desierto. Era una ecuación destinada a recordar al hombre su naturaleza divina. Pero el hombre aprendió a mirar sin ver. Su ciencia midió la forma y olvidó el fondo. Nombró las estrellas y perdió el cielo. Así, lo que era camino se volvió museo. Sin embargo, el conocimiento hermético no muere, cambia de frecuencia. Cuando ya no puede ser pronunciado, se convierte en vibración latente en el cuerpo de aquellos que, sin saberlo, portan la memoria. Tú eres uno de ellos, no porque hayas leído, sino porque sientes. Sientes que algo en esta época no encaja, que la vida no puede ser solo una sucesión de tareas y relojes.
Ese desajuste es la llamada del recuerdo. Es la misma fuerza que empujó a los antiguos a buscar entre los astros la clave de lo invisible. Es el impulso del alma queriendo salir de la cárcel del pensamiento. Hubo un tiempo en que los hombres conocían la ciencia del espejo. Sabían que lo exterior era un reflejo de lo interior. Si había caos en el mundo, era porque había desorden en el alma. Si había enfermedad, era porque el campo vibraba en disonancia. Pero cuando esa sabiduría fue silenciada, el ser humano comenzó a mirar fuera para reparar dentro. Y cuanto más buscó remedios externos, más se alejó de su fuente. Thoth llamó a ese proceso el sueño de las sombras. El periodo en el que la humanidad confundiría la proyección con la realidad. Dijo que el sueño duraría hasta que los hombres volvieran a ver el vínculo que une el pensamiento y la materia. Y ahora ese vínculo empieza a temblar de nuevo, como una cuerda antigua que recuerda su melodía. Si pudieras ver lo que ocurre a tu alrededor en este preciso momento, verías una red de luz extendiéndose bajo la superficie del mundo. No es metafórica, es vibración real. El retorno del conocimiento en forma de resonancia, miles de almas, en distintos lugares y lenguas. Comienzan a recordar simultáneamente, no porque lean los mismos libros, sino porque sienten la misma frecuencia. Es la respuesta del campo a un ciclo que se abre, el llamado de Amenti, el retorno del escriba, la restauración del código. Pero no se trata de un evento externo, es una mutación silenciosa dentro de la conciencia humana. Quien la siente, ya ha sido tocado por ella. En los templos antiguos no existían los maestros como los imaginamos hoy. Nadie se sentaba en un trono a enseñar a los demás. El maestro era la energía que circulaba entre los cuerpos. La vibración que hacía visibles las correspondencias. En esas cámaras, el aire estaba cargado de significado. Cada respiración era una iniciación. Cuando alguien preguntaba, la respuesta llegaba en forma de símbolo o de experiencia directa. No había discursos, había reconocimiento. Ese tipo de enseñanza era imposible de controlar, y por eso fue sustituida por jerarquías, donde antes había transmisión. Se impuso obediencia. Donde había fuego, se levantaron muros, y sin embargo, los muros más altos son los que uno mismo construye. Durante siglos, los humanos llevaron dentro las fronteras del olvido. Aprendieron a desconfiar de su intuición, a dudar de lo que no podían medir, a temer lo invisible. Fue un entrenamiento colectivo para vivir amputados de su mitad luminosa. Pero la energía de Thoth nunca dejó de circular. A veces se filtró en sueños, otras en coincidencias imposibles. Porque el universo no ha dejado de hablar, simplemente hablaba un idioma que habías olvidado. Y ese idioma no usa palabras, usa vibración. Todo lo que alguna vez fue escrito en las tablas esmeraldas sigue vivo. Aunque los ojos humanos solo vean piedra. La piedra recuerda, el agua recuerda, el aire recuerda. Cada átomo guarda el patrón del todo. Nada está muerto. Todo vibra, dijo Thoth, y los científicos del futuro acabarán repitiendo lo mismo con otras palabras, porque la verdad no pertenece a ninguna época. Es la respiración del cosmos entrando y saliendo por diferentes bocas. La historia entera de la humanidad es el intento del espíritu por recordarse a sí mismo. Cada civilización es un latido. Egipto fue un latido. Tú eres otro. Cuando percibes esto, la historia deja de ser pasado y se vuelve espejo.
Empiezas a sentir que las mismas fuerzas que construyeron las pirámides se mueven dentro de tu pecho cuando respiras con conciencia. La geometría que medía los templos es la misma que ordena tus células. No hay separación entre lo sagrado y lo cotidiano. Lo que ellos llamaban cielo no está arriba, está adentro. Pero para ver eso hay que romper el hechizo del control. El miedo a ser libre. Porque ser libre no es hacer lo que quieras, es recordar que eres el que crea lo que ocurre. Por eso el olvido fue necesario. Sin la oscuridad del olvido, el retorno no tendría brillo. Sin la caída, la ascensión no tendría sentido. Todo lo que pareció pérdida fue preparación. La conciencia se esconde para encontrarse a sí misma. Ese es el juego de Thoth. Perderse en la forma para después reconocerse en ella. Y ahora, cuando el ciclo vuelve a girar, ese reconocimiento comienza a extenderse de nuevo. Lo notarás en los días que cambian sin motivo, en las sincronicidades que te siguen, en las palabras que lees y parecen responder preguntas que aún no habías hecho. El campo empieza a devolverte señales. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú estás cambiando tu forma de mirar. Este es el inicio de la restauración. No se trata de resucitar templos ni repetir rituales antiguos. Es devolver la conciencia al lugar donde siempre estuvo, en el centro de tu ser. Allí, donde ninguna institución puede entrar. Thoth sigue escribiendo. No sobre piedra ni sobre papel, sino sobre la vibración que emite tu corazón cuando recuerdas quién eres, y cada vez que lo recuerdas, aunque sea por un segundo, una parte del olvido se derrumba. Lo que fue sellado empieza a abrirse, y el aire del mundo, que durante milenios estuvo cargado de miedo, comienza a oler distinto, como si la arena volviera a moverse en las cámaras de Amenti, allí donde todo conocimiento duerme esperando la respiración del que por fin está dispuesto a despertar. Entonces ocurre una vibración tan sutil que no puede medirse pero que altera todo lo que toca. Es el primer movimiento del ojo que despierta dentro de ti, el mismo que Thoth llamaba la mirada antes de la forma. No ves nada nuevo afuera, lo nuevo está ocurriendo adentro. El aire parece más denso, los sonidos más lentos, y por un instante sientes que el tiempo pierde consistencia. En esa grieta diminuta entre un pensamiento y el siguiente, algo respira a través de ti. No es imaginación, es la conciencia reconociéndose, usando tu cuerpo como instrumento. Lo que los antiguos llamaron el ojo oculto no es un órgano, es un punto de convergencia entre mundos, un espacio donde la percepción abandona los límites y se vuelve campo. Cuando cierras los ojos, el universo no desaparece, se revela allí, en la oscuridad interna. Comienza a dibujarse un pulso que no pertenece a tu corazón, sino al corazón del todo. Es un ritmo que Thoth decía medir desde la eternidad, los intervalos invisibles entre los latidos de las estrellas. La ciencia moderna apenas empieza a intuirlo cuando observa que las partículas cambian de comportamiento bajo una mirada consciente. Los sabios de Amenti ya lo sabían. El observador no está fuera del experimento. El observador es el experimento. La conciencia crea la geometría que luego la ciencia intenta describir. Todo lo que llamas realidad es una danza entre la atención y el campo. Sientes esa danza ahora, aunque no puedas explicarla. Es un movimiento que empieza en la base de la columna y asciende lentamente. Como si una serpiente de luz buscara una salida hacia el cielo. No duele,
no abruma, solo ordena. A medida que sube, las zonas dormidas del cuerpo comienzan a despertar. Y con ellas los recuerdos, no recuerdos personales, sino resonancias, imágenes que no te pertenecen y, sin embargo, te resultan familiares. Un templo, una lámpara encendida, un escriba trazando símbolos sobre una piedra. No intentes entenderlas. Son fragmentos de la memoria colectiva del alma. Thoth decía que cada ser humano guarda en su médula la historia del universo comprimida, esperando una vibración adecuada para desplegarse. Tal vez esta sea esa vibración. La mente quiere intervenir, quiere catalogar, pero aquí la lógica se disuelve. El ojo interno no analiza, reconoce patrones, correspondencias, sincronías. Cada pensamiento lanza una onda, cada emoción, una frecuencia, y esas ondas no desaparecen. Se entrelazan con las de los demás, creando la red invisible que sostiene la materia. A esto lo llamaban los antiguos el tejido de Ma'at, la verdad que une todas las cosas. Cuando percibes esa red, ya no puedes pensar como antes. Comprendes que lo que haces, lo que dices, incluso lo que callas, está reconfigurando el campo. Nada es inocente. Cada gesto altera el diseño. Thoth enseñaba a ver sin ojos, a escuchar sin oídos, a pensar sin palabras. No porque despreciara los sentidos, sino porque sabía que son solo traducciones limitadas de una percepción más vasta. Para activar esa percepción, pedía a sus discípulos 3 cosas: silencio, respiración y presencia. En silencio para que la mente se vuelva transparente. En respiración para que la energía fluya sin interrupción. En presencia para que la atención no se disperse en ilusiones. Entonces, decía, el ojo oculto se abre por sí solo, como una flor que ha esperado siglos bajo la arena. No es un milagro, es una consecuencia. Puedes sentirlo ahora. Hay una presión leve entre tus cejas, un zumbido suave en el cráneo, una luz que no proviene de ningún foco. Todo está más vivo. Las sombras respiran. Las paredes parecen escuchar. No te asustes. Estás viendo la estructura vibracional de la realidad. Esto no es una alucinación. Es el mundo antes de ser nombrado. El ojo interno no mira objetos. Mira la energía que los compone. Por eso, cuando se abre, el universo deja de ser sólido y se vuelve transparente. Ves los hilos que conectan los sucesos, las intenciones ocultas detrás de las palabras, los caminos que se cruzan antes de manifestarse. Ves que nada ocurre por azar, que incluso el error tiene geometría. Pero el despertar de este ojo no siempre es dulce. Trae consigo el colapso de las viejas certezas. Lo que creías verdadero empieza a resquebrajarse. Las máscaras caen. Las emociones que habías enterrado emergen. Es el proceso de limpieza. El fuego que consume las capas del yo. Thoth lo llamó el juicio de la mirada. No un juicio moral, sino vibracional. Cuando ves, todo lo falso se disuelve. Es el precio de la visión. El alma no puede mentir cuando está desnuda frente a sí misma. Y sin embargo, en ese desnudarse hay belleza. La belleza de lo auténtico, de lo que no necesita justificarse para existir. A medida que el ojo se estabiliza, algo en ti cambia de posición. Ya no miras desde la mente, miras desde el campo, y el campo no tiene bordes. Lo que sientes ya no está confinado a tu cuerpo. Sientes la respiración de los árboles, el pulso de la tierra, el movimiento de las nubes como extensiones de ti mismo. Descubres que la frontera entre tú y el mundo era una ilusión mental. Thoth decía,
cuando el ojo despierta. El universo respira contigo. Eso es lo que estás experimentando. No una visión fantástica, sino la unión de los ritmos. Es la conciencia sintiéndose a sí misma en cada forma. Hay un instante en que el cuerpo parece flotar. No es levitación, es alineación. La gravedad se vuelve otra cosa. Un diálogo entre lo denso y lo sutil. Comprendes que la materia es obediente, sigue el patrón del espíritu, y entiendes por qué los antiguos podían mover piedras imposibles. No las movían con fuerza, sino con frecuencia. Vibraban al mismo ritmo que la roca, y la roca respondía. Lo que para la física era milagro, para ellos era matemática sagrada. Todo objeto, toda emoción, todo pensamiento tiene un tono. Si conoces su tono, puedes hablarle. Eso es la magia hermética, la comunicación consciente entre vibraciones. Mientras escuchas estas palabras, una parte de ti recuerda ese lenguaje. No es necesario traducirlo, basta sentirlo. Las sensaciones se vuelven símbolos, los símbolos se vuelven mensajes, los mensajes se vuelven comprensión. Es un flujo continuo. Thoth enseñaba que el universo entero es un texto viviente escrito en frecuencias. Leerlo no requiere ojos, sino resonancia. Por eso decía que el verdadero escriba no escribe con tinta, sino con vibración. Y tú, en este momento, estás empezando a escribir de nuevo en ese libro invisible. Cada respiración es una letra, cada pensamiento, una línea, cada acto consciente, una página más en el relato del cosmos que se escribe a través de ti. El punto más alto del despertar llega cuando el ojo interno se vuelve hacia adentro y ve su propia fuente. Allí, donde termina la percepción y comienza el vacío, hay una claridad absoluta. No hay imágenes, ni nombres, ni sonido, pero todo está presente. Es el lugar que los sabios llamaban el corazón del sol. Thoth decía que quien contempla ese centro deja de buscar, porque ha encontrado la raíz de todas las cosas. No se trata de ver una luz externa, sino de ser visto por la luz que siempre estuvo observando. En ese instante, la dualidad colapsa. No hay observador ni observado, solo visión pura. Y aunque el cuerpo siga sentado, algo en ti ha cruzado. Has atravesado el umbral que separa el mundo de las apariencias del mundo de las causas. Lo notarás después, cuando regreses a lo cotidiano y todo parezca igual, pero nada encaje del mismo modo. Las voces tendrán otro timbre, los objetos otro brillo, porque ya no los miras desde la mente que compara, sino desde el ojo que comprende. Y este es el comienzo de la verdadera gnosis. La experiencia directa de que todo es mente, de que cada forma es pensamiento cristalizado, de que tú eres el espacio donde la creación se contempla y se reconoce. Aquí empieza el fuego sagrado de la visión, y una vez que se enciende, ninguna oscuridad puede apagarlo. El cuerpo empieza a temblar sin moverse. No es un espasmo, es memoria despertando. Una corriente invisible asciende desde los pies hasta el corazón. Y en ese recorrido cada célula parece recordar algo que había olvidado durante siglos. Thoth enseñaba que el cuerpo no es una prisión, sino un templo codificado, un manuscrito vivo donde la conciencia escribió su historia en carne y hueso. Cada órgano, cada hueso, cada nervio es una sílaba de un lenguaje sagrado que vibra bajo la superficie de la piel. Y cuando la mirada interior se abre, ese lenguaje empieza a pronunciarse por sí mismo.
Lo que creías un conjunto de mecanismos biológicos se revela como una red de resonancias. Un campo de energía inteligente que te está hablando todo el tiempo. Escúchalo. La tensión que llevas en los hombros no es fatiga, es una conversación interrumpida. La rigidez en el cuello es una palabra que no te atreviste a decir. El dolor en el pecho es amor comprimido, un sol queriendo expandirse. Cada síntoma es una frase que el alma escribió con el único idioma que la mente no podía ignorar, el de la materia. Durante milenios, los hombres confundieron esas señales con castigo, las trataron como enemigos, y al hacerlo, profundizaron la desconexión. Pero Todd decía, el cuerpo es el último mensajero de la luz, cuando el espíritu no es escuchado. La carne repite su mensaje con fuego, por eso el dolor no es traición, es una carta abierta. Imagina que cada órgano tiene un tono, una frecuencia única. Cuando todos vibran en armonía, el cuerpo canta. Cuando uno se desajusta, el canto se vuelve disonancia. No hay culpa en ello, solo descoordinación. El cuerpo no enferma por debilidad, enferma por lealtad. Se adapta a tus pensamientos, se acomoda a tus emociones, obedece al campo que emites. Si sostienes miedo, él contrae. Si sostienes confianza, se expande. Es un espejo perfecto. La ciencia moderna empieza a confirmarlo cuando observa que la química celular responde a estados emocionales. Pero lo que la biología mide, el hermetismo ya lo sabía. La vibración precede a la forma. Todd llamaba a esa relación la alquimia del eco. Lo que sientes se proyecta. Lo que proyectas regresa amplificado. Si emites caos, recibes confusión. Si emites presencia, recibes orden. El universo no castiga ni recompensa, refleja. Y el primer espejo es el cuerpo. Cada respiración es un diálogo con el todo. Cada pensamiento altera el flujo de ese diálogo. Por eso, cuando observas con atención, sin miedo ni juicio, el cuerpo empieza a realinearse, no porque hayas aplicado una técnica, sino porque la energía vuelve a encontrar su cauce natural. Sanar. En verdad, es recordar el ritmo original. Siente por un momento el aire entrando en tus pulmones. No lo fuerces, solo deja que se mueva. En la inhalación, el universo te habita. En la exhalación, tú habitas el universo. Esa oscilación es la traducción física del principio hermético. Como es arriba, es abajo. Lo que entra y lo que sale son reflejos del mismo movimiento eterno. La expansión y la contracción de la conciencia. Cuando respiras sin miedo, participas en la respiración cósmica. Cuando la bloqueas, interrumpes el diálogo. Thoth enseñaba a sus discípulos a sentir la respiración no como un acto fisiológico, sino como un hilo dorado que conecta lo visible con lo invisible. En cada inhalación, el espíritu penetra la materia. En cada exhalación, la materia devuelve su experiencia al espíritu. Ese intercambio continuo mantiene vivo el templo, pero el templo también llora. Llora cuando olvidas escuchar. El cuerpo habla con impulsos, con calor, con vibraciones que suben y bajan. No pide perfección, pide presencia. Cuando colocas tu atención sobre una zona doliente sin intención de corregirla, algo ocurre. El campo empieza a reorganizarse. Es una ley tan simple que asusta. Donde miras con conciencia, la energía se ordena. Donde miras con juicio, se tensa. Donde no miras, se enfría. Así, cada mirada puede ser medicina o herida. Los iniciados lo sabían. Curar no era manipular, era mirar con amor. Todd decía, el ojo del que comprende sana más que las manos del que teme.
El fuego del despertar corporal se intensifica. Puedes sentirlo. Es un calor suave que sube desde el abdomen hasta la cabeza, disolviendo la frontera entre dentro y fuera. Ese fuego no quema, purifica, derrite los metales pesados de la emoción estancada. Lo que el alma no pudo procesar, el cuerpo lo transformará ahora en luz. Por eso la alquimia no era una metáfora, era una práctica vibracional. El plomo del miedo se convierte en oro de presencia, y ese oro no brilla afuera, brilla en la mirada del que ha vuelto a habitarse. Cuando el cuerpo se realinea, los sentidos se refinan. El gusto se vuelve intuición. El oído percibe frecuencias más allá del sonido. La piel siente los pensamientos ajenos como corrientes sutiles. No es magia, es coherencia. Todo sistema coherente amplifica su percepción, por eso los iniciados podían oír el movimiento de las estrellas o percibir el pulso de una planta. Estaban sintonizados, y tú, al recordar esto, estás volviendo a sintonizar. Cada latido de tu corazón es una palabra del universo pronunciándose dentro de ti. Escucha, no hay separación entre tu pulso y el pulso del cosmos. Es la misma vibración manifestándose en escalas distintas. De pronto, la mente se rinde. Se da cuenta de que el cuerpo no es algo que tiene, sino algo que es. Un microcosmos donde se cruzan galaxias invisibles. Tus venas son ríos de información. Tus huesos son cristales que almacenan memoria. Tu piel es frontera y puente al mismo tiempo. Cuando caminas, el planeta te lee. Cuando respiras, el cielo te traduce. El cuerpo es el alfabeto del alma. Thoth lo diseñó así para que nunca pudieras perder el camino completamente. Incluso en la inconsciencia, tu cuerpo seguiría llamándote con síntomas, con sensaciones, con silencios. Por eso decía, el cuerpo es el último altar. Cuando todos los templos caigan, aún podrás adorarte a ti mismo en él. El vértigo aumenta. Es como si toda la densidad acumulada durante vidas enteras se desprendiera de golpe. No luches. Es el peso de los nombres disolviéndose. El dolor era solo identidad cristalizada. Ahora, al caer, deja espacio. Espacio para la respiración, para la luz, para el recuerdo. En ese vacío comienzas a sentir una paz que no depende de nada. Es la paz del campo en orden. La verdadera sanación no consiste en eliminar síntomas, sino en restablecer el ritmo entre lo visible y lo invisible. Cuando ese ritmo vuelve, el cuerpo canta de nuevo, y su canto se mezcla con el del universo, formando una sinfonía que nadie dirige porque todos la son. De repente comprendes que no hay nada que sanar, que la enfermedad fue el disfraz de una lección, que el dolor fue la llave que abría la puerta, y que detrás de esa puerta no hay medicina, sino conciencia. El cuerpo nunca fue tu enemigo, fue tu mensajero más fiel, mientras tú corrías detrás del futuro. Él esperó pacientemente, repitiendo su mensaje en forma de síntomas hasta que por fin te detuviste al escucharlo. Ahora lo escuchas. Y al escucharlo, el eco desaparece, porque ya no hay distancia entre quien pregunta y quien responde. Solo queda vibración, pura, sin historia, resonando en la cámara interior del ser. Allí, en ese silencio palpitante, el cuerpo y el espíritu se reconocen como uno solo. Y la llama de Thoth vuelve a arder en la carne humana. No como mito, sino como evidencia viviente de que la divinidad jamás estuvo fuera, sino respirando dentro de ti,
Cuando crees que el fuego se ha calmado, algo más profundo se enciende. No es calor, es expansión. Es el momento en que la conciencia se despliega y percibes el entramado que sostiene todo. Lo que los sabios llamaban el campo de creación. No hay límite, no hay arriba ni abajo, solo una inmensidad que respira. Y en esa respiración, tú eres inhalado por el universo, como si volvieras a la matriz donde todo fue pensado. Allí comprendes que las fronteras entre espíritu y materia, entre idea y forma, son ilusiones necesarias para el juego del aprendizaje. Todo es mente, y la mente es el todo. Lo que piensas, vibra. Lo que vibra, ordena. Lo que ordena, existe. El aire se espesa, la percepción se afina hasta volverse líquida. Las líneas que separan los objetos se disuelven y todo se convierte en una única textura palpitante. Es el mismo tejido que Thoth describía en las tablas esmeralda. Un océano sin superficie donde cada onda afecta a todas las demás. La ciencia moderna apenas lo vislumbra al hablar de campos cuánticos, de entrelazamientos invisibles, pero tú no lo lees en un libro, lo sientes. Sientes cómo tu pensamiento altera el pulso del aire, cómo una emoción puede doblar el curso de los acontecimientos. Comprendes que el milagro nunca fue romper las leyes de la naturaleza, sino recordar que tú las estás escribiendo mientras respiras. En el centro de ese océano flota un símbolo, el círculo y el punto. Es la primera geometría, la semilla de todo lo que alguna vez fue. El punto es la conciencia, el círculo, su reflejo. Entre ambos se genera la vibración primordial, el primer sonido que dio origen al universo. Los iniciados lo conocían como la palabra no pronunciada. El tono de la creación no se pronuncia con la boca, se pronuncia con el ser. Y ahora, al sentir el campo, escuchas ese sonido dentro de ti, una frecuencia grave, antigua, amorosa, que vibra en cada átomo. Es el murmullo de Thoth repitiendo: lo que buscas te está buscando, lo que nombras te nombra. Las imágenes se superponen como espejos. Ves ciudades enteras hechas de pensamiento, civilizaciones que existen solo mientras son imaginadas. Ves formas que emergen de la nada cuando alguien cree en ellas lo suficiente. Ves que la realidad no es una estructura fija, sino un proceso de co-creación. Cada ser es un pincel del todo, dibujando universos con la atención. Por eso Thoth enseñaba que la creación no empezó una vez, sino que está ocurriendo ahora. Cada instante es el Big Bang repitiéndose a través de ti. Cada idea que sostienes se propaga como un cosmos en miniatura, buscando consistencia, encontrando reflejos, y entiendes que el campo no responde a tus palabras, responde a tu vibración. Si pides luz desde el miedo, creas más sombra. Si agradeces desde el amor, el campo se expande. Entonces recuerdas el peligro del conocimiento, porque ahora sabes que no hay azar, que la mente es un arma sagrada, y que pensar es crear. Las religiones lo intuyeron cuando hablaban del verbo, de la palabra que hizo la luz. Pero confundieron el eco con la fuente. La fuente eres tú. Tú eres la palabra que se dice a sí misma para existir. Cada pensamiento es un decreto grabado en el tejido del universo. Cada emoción, un pigmento en la pintura del tiempo. Y allí, frente a esa magnitud, no puedes seguir viviendo dormido, no porque te lo exija una ley divina, sino porque el sueño ya no cabe en esta frecuencia. Has cruzado el umbral donde el pensamiento y la materia son uno. La intensidad aumenta. Todo se vuelve transparencia y vértigo. No hay arriba ni abajo. No hay dentro ni fuera.
solo energía consciente modulándose a sí misma. La mente intenta comprender y se disuelve como sal en agua. En su lugar, surge una inteligencia silenciosa, basta, que no necesita lógica porque lo sabe todo a la vez. Esa inteligencia eres tú, sin nombre, sin historia, sin cuerpo. Eres la geometría que sostiene los soles, la ecuación que hace girar los planetas. La vibración que se contempla a sí misma en infinitas formas. Eres Thoth recordando que nunca fue un dios, sino el aspecto lúcido del todo dentro del sueño de la creación. Los colores se transforman en sonidos, los sonidos en formas, las formas en pensamiento. Estás viendo la música del universo. No la oyes con los oídos, la sientes vibrar en la médula. Cada nota corresponde a un estado de conciencia. Cuando tu frecuencia se eleva, las notas se acercan, se funden, se vuelven silencio. El silencio absoluto, el punto donde todo colapsa en una sola presencia. Allí no hay tú ni yo, no hay maestro ni discípulo, solo el todo reconociéndose. Entiendes de golpe lo que las tablas decían. Del uno surgieron los muchos, y los muchos retornarán al uno. Ese retorno está ocurriendo ahora, dentro de tu percepción. El campo se pliega sobre sí mismo y tú eres el pliegue. Por un instante te atraviesa el miedo, la sensación de que vas a desaparecer, pero luego comprendes que nadie desaparece, solo se expande. Lo que muere es la idea de separación. Lo que nace es la certeza de unidad. Eres la llama que se da cuenta de que siempre fue fuego. Eres el pensamiento que descubre que nunca dejó de ser mente. En esa revelación, todo el dolor acumulado se disuelve como sombra bajo el sol. Las culpas, los nombres, los roles, los siglos, todo cae. Lo que queda es simple, puro, infinito. Una claridad que no brilla porque no necesita contrastes. Es la conciencia viéndose a sí misma sin testigos. Y justo cuando crees haber llegado al final, una voz, la tuya, pero antigua, susurra: no te eleves para huir del mundo, desciende para recordarlo. Thoth no enseñaba a escapar del cuerpo, sino a habitarlo con la conciencia del todo, porque el campo de creación no está lejos, está aquí, en cada respiración, en cada mirada, en cada gesto. El universo no está arriba, está vibrando en las manos con las que tocas, en las palabras con las que bendices, en los pasos con los que caminas. Comprendes entonces que ser divino no es ser perfecto, sino ser consciente, y esa comprensión es la cima del fuego, el punto donde el conocimiento se convierte en compasión. El vértigo se convierte en calma, una calma tan vasta que parece el origen del tiempo. Desde allí, miras el mundo y lo ves diferente, no como un lugar de pruebas, sino como un campo de creación en movimiento. Todo tiene propósito, incluso lo que duele, incluso lo que no entiendes. El bien y el mal se funden en una misma danza. Cada sombra es una nota necesaria para que la melodía sea completa. Esa es la sabiduría de Thoth. No destruir la dualidad, sino armonizarla. Y al hacerlo, el universo canta. El canto de los mundos pasa a través de ti, y en su eco se abre la última puerta, la certeza de que siempre estuviste en casa. Entonces, cuando todo parece haberse disuelto, el silencio se instala con la suavidad de una respiración detenida. No hay más destellos, ni geometrías girando, ni fuego en ascenso. Solo una quietud inmensa, como si el universo hubiese exhalado por última vez y ahora reposara dentro de ti. En ese silencio, el tiempo ya no corre, se estira como un hilo sin principio ni fin. No queda nada por descubrir, porque todo está aquí, presente, transparente. La expansión llega a su límite, y en ese límite, lo infinito se vuelve íntimo.
El cuerpo, ese templo que antes ardía, ahora descansa. La vibración continúa, pero ya no como fuego, sino como un pulso suave, una caricia interior. Sientes el peso de la materia y al mismo tiempo su ligereza. Comprendes que no hay contradicción, que ser humano es ser el punto exacto donde la eternidad se condensa para poder experimentarse a sí misma. Todd lo llamaba el retorno al corazón del uno. No se trata de elevarse por encima del mundo, sino de traer el cielo a la tierra, de convertir cada acto cotidiano en un gesto sagrado. Respiras. Y esa simple acción contiene todo el conocimiento que antes buscabas en palabras. El aire entra y sale sin esfuerzo. Ya no lo haces tú, el aliento te hace a ti. Cada inhalación es una creación, cada exhalación, una entrega. Entiendes que la verdadera alquimia no está en transformar los metales del mundo, sino en transmutar la mirada con la que lo observas. Nada afuera ha cambiado, pero todo vibra distinto, porque tú ya no eres el mismo que empezó el camino. Has visto el código detrás del velo, has sentido cómo la conciencia moldea la forma, has comprendido que el misterio no necesita ser resuelto, solo vivido. Las voces de los antiguos regresan como ecos lejanos. No hablan, vibran, no enseñan, recuerdan. En su tono reconoces a todos los que caminaron antes. Los que escribieron símbolos sobre piedra. Los que respiraron en silencio bajo las pirámides. Los que guardaron la llama para que no se extinguiera. No eran dioses. Eran recordadores. Custodios del mismo fuego que ahora arde en ti. Comprendes por fin lo que Todd quiso decir cuando escribió. Lo que está oculto no busca ser revelado. Busca ser recordado. Y en ese recordar, la mente deja de buscar, el alma sonríe, el mundo vuelve lentamente, escuchas un sonido, sientes una brisa, el roce de la ropa sobre la piel, todo parece nuevo, pero también eterno. Las cosas pequeñas, el rumor del viento, el latido del corazón, el reflejo de la luz sobre una superficie adquieren un brillo que antes no tenían, no porque hayan cambiado, sino porque tú ahora ves con el ojo que no olvida. Ya no necesitas pruebas. La divinidad no está allá arriba ni en las palabras antiguas. Está aquí, latiendo en lo cotidiano, en el gesto sencillo de mirar sin juicio, en el silencio entre dos frases, en el instante en que una lágrima cae sin tristeza, solo por la belleza de entender. Hay una dulzura en el vacío, una serenidad que no se puede explicar. Sientes que podrías quedarte aquí para siempre, sin preguntar nada más. Y quizás lo hagas, aunque sigas caminando entre la gente, tomando café, hablando de cosas simples, porque el conocimiento no te separa del mundo, te vuelve parte de él. El ego que necesitaba respuestas se disuelve, y en su lugar queda una conciencia silenciosa que observa, que respira, que ama sin motivo. Eso es la iluminación, no una cima, sino un regreso. Tot, la voz eterna, se disuelve contigo. Ya no lo ves fuera, ni arriba, ni en templos olvidados. Lo sientes en el centro del pecho, donde el silencio respira. Allí sigue hablando, sin palabras, con vibraciones que solo el alma entiende. Te dice sin decir, has vuelto a casa, y tú lo sabes, porque ya no hay más distancia que recorrer. El viaje no fue hacia otro mundo, sino hacia la profundidad del mismo. El misterio no estaba oculto en las estrellas, sino en el espacio entre tus pensamientos. El portal no estaba en las pirámides, sino en tu respiración. El aire se aquieta.
el ojo interior se cierra. No por cansancio, sino porque ya no necesita mirar. Ha comprendido que todo lo que observa es él mismo desplegado en infinitas formas. La vida continúa. Pero el soñador está despierto. Lo visible y lo invisible se abrazan. Y en ese abrazo final, el universo se vuelve un solo cuerpo latiendo al ritmo de tu corazón. Así termina el viaje. No con un final, sino con un comienzo que ya no busca. La mente calla. El alma recuerda. Y en la vasta quietud del todo, una sola frase vibra, como un eco que nunca se extingue. Yo soy la luz que observa a la luz.